Bienvenidos al canal del director. Vamos a hablar hoy de corrupción. Y empezamos con una pregunta que os ha interesado muchísimo. Nunca habíamos tenido más comentarios para entrar en este debate. La pregunta era, ¿es más corrupta la izquierda o la derecha? Estamos en medio del escándalo Zapatero y es verdad que a lo largo de la historia democrática de España hemos vivido cómo gobiernos del PP y del PSOE se han corrompido y algunos de sus miembros más destacados han terminado incluso en la cárcel. Pero antes de entrar en ese debate tan interesante, quiero deciros que hoy más que nunca creo que podemos decir que el canal del director es diferente a los demás. Y os cuento por qué. En el último mes hemos tenido como invitados en el director a un autor muy crítico con el gobierno de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y pocos días después hemos traído a alguien, Ketty Garat, muy dura en su libro, con Pedro Sánchez, Zapatero y la corrupción del Partido Socialista. ¿Qué nos ha ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido? Pues que muchos de vosotros, no diría muchos, pero algunos os habéis enfadado porque he traído a uno o a otro. Y algunos incluso habéis dicho que os dabais de baja del canal. Claro, yo creo que tendría esas personas que han decidido tomar esa decisión libremente, me parece estupendo que cada uno vea lo que le apetezca. Pero ya dijimos aquí, cuando empezamos este proyecto, que aquí no tenemos ni ideologías, ni somos partidarios de un partido o de otro. No tenemos interés. Contamos las verdades, sean incómodas para unos o para otros, enfaden a unos o enfaden a otros. Porque en lo que no creemos es en un periodismo de trinchera, de bando. Y de ahí que en el director podáis ver voces de izquierdas, de centro, de derecha, de absolutamente todo tipo. Yo entiendo que hay gente que esto no le gusta, que quiere escuchar, bueno, lo que ya cree. Que le digan aquellas ideas o le confirmen aquellas posiciones que ya tiene. Que no contradigan nunca sus prejuicios. Y por supuesto que no están dispuestas a escuchar ninguna verdad que incomode su posición. Bien, ahí tenéis un montón de radios, de televisiones, de webs, de digitales, de podcast también, que se dedican simplemente a atacar a un solo bando y a defender siempre a los suyos. Aquí hacemos otra cosa. Y yo creo que esto tiene su premio también, porque de la misma manera que algunos se dan de baja, muchos más están llegando al canal precisamente por eso, porque a veces estaréis de acuerdo conmigo y otras no, y eso es totalmente legítimo. El mundo sería aburridísimo, siempre os lo digo, si estuviéramos de acuerdo en todo. Pero creo que entendéis que aquí no hay nunca un interés detrás de las opiniones, de la información que damos. Y si nos equivocamos, que seguro lo hacemos, bueno, pues yo creo que es algo que nos ocurre a todos. Pero lo hacemos buscando la verdad, que creo que es algo que os merecéis. Dicho esto, la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿más corrupta la izquierda o la derecha? Claro, algunos de vosotros habéis caído desde el principio en que la pregunta es un poco absurda. La corrupción es de las personas. Son los principios y los valores de las personas. Yo nunca he pensado que la gente de derechas o de izquierdas sea más mala o no. Hay periodistas de izquierdas que son honestos y periodistas de derechas que son honestos. Y de la misma manera ocurre al contrario. Algunos manipuladores que defienden unas u otras posturas. Y con los políticos y con cualquier persona hay lo mismo. Me parece un poco infantil esa idea de etiquetar a cualquiera por su ideología, por su manera de pensar como bueno o malo. Claro, cuando hablamos de corrupción en la historia de España reciente, desde Felipe González, luego con los gobiernos de Rajoy, ahora estamos viendo lo que ha ocurrido con Zapatero. Es difícil pensar un gobierno que no haya tenido escándalos de corrupción o que sus líderes no hayan terminado manchados, a veces cuando gobernaban y en otras ocasiones, como Zapatero, sospechosos ahora una vez dejaron el poder. ¿Cuál es la cuestión aquí? Si cada vez que llegan al poder, derecha o izquierda, PP o PSOE, que son los dos partidos que han gobernado España
en democracia, fundamentalmente. Si cada vez que llegan al poder y están un rato se corrompen, ¿no será que es el sistema el que está corrompido? ¿Que es el sistema lo que hay que reformar y cambiar? ¿Que la posibilidad de que una persona sin principios, codiciosa, con ambiciones desmedidas, termine metiendo la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos, que esto sea una cuestión no ideológica, sino probablemente del carácter de esa persona? Una de las cosas que me gustan más de este proyecto que hemos hecho con el director es que mucha gente me dice, oye, pero tus comentarios son curiosos porque hay muy poco insulto, muchos argumentos y comentarios muy interesantes. Y esta vez, con esta pregunta, se ha vuelto a demostrar lo mismo. Un ejemplo, nada más empezar. Tenemos a Elena, por ejemplo, ¿no? Y os voy a leer textualmente su reflexión a la pregunta que hacíamos de ¿quién es más corrupto, la izquierda o la derecha? Dice, lo que hacen falta son reformas estructurales, verdadera separación de poderes, transparencia, rendición de cuentas, adiós a la disciplina de partido. Y ya, si pudiéramos librarnos del populismo barato de cualquier lado, sería para montar una fiesta nacional. Pero sigue Elena, que casi me podía haber hecho el podcast. La propia organización dentro de los partidos es un problema. Es lo opuesto a la meritocracia. Se asciende haciendo favores que luego se pueden cobrar o por amiguismo. Y el desprestigio de la clase política ha llegado a un punto que cualquier persona válida y con vocación de servicio público va a huir en una carrera de la política. Claro, Elena nos pide a continuación, me gustaría escuchar un debate aquí inteligente sobre qué necesitamos cambiar para atraer a la gente más capaz y con vocación de servir al público en la política. Yo creo que Elena empieza inmejorablemente este debate. Son reformas estructurales, son problemas del sistema. No hay los vigilantes que necesitamos, no hay el castigo que necesitamos. Muchas veces no hay consecuencias. Los juicios por corrupción se eternizan. A veces duran hasta 10 años, no tenemos una resolución. Tenemos muchos problemas en lo que es el sistema que debería vigilar la corrupción y castigarla cuando la encuentra. Pero tenemos otro de vosotros, ¿no?, que dice o hace una segunda reflexión que me parece muy interesante y con la que también estoy de acuerdo. Luego iremos a aquellas con las que discrepo, que también las hay, ¿no? No dice su nombre, aunque por el avatar que tiene entiendo que es un aficionado al jazz. Y dice, mientras la corrupción siga utilizándose como arma partidista, en vez de abordarse como un problema sistémico, todo seguirá igual. Llevo diciendo esto muchos años. Tenemos estos dos partidos que, como digo, a lo largo de la historia han demostrado ser susceptibles de corromperse. Y bien, ¿qué ocurre? Que cuando se conoce un escándalo del Partido Popular, media España sigue defendiendo a ese partido. Cuando ocurre un escándalo del Partido Socialista, media España ya sabemos que va a defender lo que hagan sus políticos sin importar las pruebas. ¿Qué ocurre? Que esta es la coartada perfecta para nuestros políticos, para los partidos políticos. Mientras la culpa de todo la tenga la otra mitad, mientras yo no tenga que ser responsable de nada porque voy a tener siempre a los míos defendiéndome, mientras no exista el espíritu crítico suficiente para que castiguemos a los nuestros cuando se corrompen, siempre van a tener la excusa de mantener el sistema como está. ¿Por qué cambiarlo? Si el problema no es el sistema, te dicen, es el otro. Y así llevamos décadas de corrupción. Otro de vosotros, en esa misma línea, dice, somos como equipos de fútbol con los partidos políticos. Y es verdad. Siempre es penalti si es a favor nuestro, no lo es si nos lo han pitado en contra. Y ese partidismo, ese hooliganismo, como decía, permite a los partidos políticos librarse muchas veces de pagar las consecuencias.
El sistema electoral, dice Celia, está corrompido. Muchos de vosotros habláis de partitocracia, de la falta de democracia interna en los partidos, de la justicia totalmente dependiente de esos partidos, con jueces que deben sus cargos no a sus méritos, sino a haber apoyado a unos o a otros. La prensa, que vamos a tocar, por supuesto, porque me afecta y porque lo he vivido de cerca, como también se ha convertido en una prensa que los de derechas, los diarios de derechas, solo investigan a la izquierda y los de izquierda solo investigan a la derecha. Lo hemos visto estos días. Sale el auto contra Zapatero, comisiones, corrupción. Ya veremos, los jueces tendrán que decidir, presunción de inocencia, por supuesto, aunque en mi opinión, ya con lo que ha admitido Zapatero, ya con los negocios que conocemos que existieron, ya con los ingresos que están demostrados en esas compañías turbias que se habían creado, para mí, sin duda, hay un problema de ética y moral absoluta. Luego los jueces decidirán si también hay delitos. Pero que una persona que durante décadas ha dado lecciones de moral haya caído en este tipo de codicia, yo creo que dice mucho de lo podrido que está el sistema. Y ahí es donde uno de vosotros dice, el sistema está diseñado para que los honrados y los decentes no puedan llegar arriba. Es el triunfo de los mediocres. Han conseguido, precisamente por el barro, por la suciedad, por la corrupción, que las personas decentes decidan no implicarse en el servicio público. Que nadie que tenga una carrera profesional, que tenga méritos para gestionar, que haya demostrado valía, va a acercarse ni siquiera a un partido político porque sabe que va a quedar contaminado, su reputación va a ser destrozada, porque no va a poder cambiar nada, porque los partidos ya no están para servir a los ciudadanos, sino para servirse a sí mismos. Y podemos entrar en, oye, cada uno que vote a quien quiera. El otro es más corrupto, el mío es menos corrupto. Bueno, va por épocas, lo hemos vivido. Y nada cambia. Y nada cambia porque hay tres grandes problemas de los que yo querría hablaros. Y también vamos a tocar, aparte de los problemas, algo que me parece fundamental, y son las soluciones, porque los periodistas muchas veces nos dedicamos a despotricar sobre lo mal que va absolutamente todo. Menos lo nuestro, que eso nos cuesta más hablar de ello, ¿no? Y claro, el simplemente decir lo que va mal y no ofrecer ninguna solución, pues creo que al final se queda en la mitad. Entonces vamos a ofreceros, si seguís hasta el final del vídeo, lo que yo creo que son soluciones fáciles, elementales. No digo para erradicar completamente la corrupción, porque siempre va a haber gente que, sin valores, intente meter la mano en el bolsillo de los españoles. Pero sí al menos para que eso sea mucho más difícil de hacer y para que cuando se les descubra tenga las consecuencias que disuadan al resto de hacer lo mismo. Primer gran problema, la prensa. Antes os decía, una prensa sesgada, militante, que se dedica a defender a unos y atacar a otros, que jamás investiga a aquellos del bando contrario, no es una prensa que hace periodismo. Es una prensa panfletaria, que lo único que se dedica es a ser un apéndice de los partidos porque trabaja para ellos. Y esto ocurre tanto en el lado de la derecha como en el lado de la izquierda. Ya sabéis que en la etapa en la que yo dirigí el diario El Mundo, a mí me tocó lidiar con los casos de corrupción del Partido Popular. Y algunos lectores, igual que me pasa ahora con el canal, que se quieren dar de baja, si se enfadan porque se denuncia la corrupción de los suyos, llamaban para darse de baja y dejar de suscribirse al Mundo. Porque mis reporteros me venían con información de la Gürtel, de todos esos casos que hubo en el Partido Popular, que fueron juzgados y donde al final se demostró que todo lo que habíamos contado era cierto y se ratificó en los tribunales. Y eso terminó con el gobierno de Mariano Rajoy. Claro,
una de las cosas que, como decía, pasaba es que muchos lectores decían, no, yo solo quiero leer la corrupción de los otros. Y también la publicábamos. Publicamos muchos sobre los ERE en Andalucía, publicábamos cualquier cosa sin mirar qué partido político estaba detrás. Porque esto no va de partidos. Va de respetar el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Va de centrarse en resolver los problemas. Aquí estamos viendo casos de corrupción, por ejemplo, con Ábalos y todo esto último que hemos conocido, en los que mientras cerca de 1.000 personas se morían todos los días en una pandemia, ellos estaban no concentrándose y poniendo sus energías en tratar de salvar la vida de esas personas, sino en cómo conseguir comisiones ilegales con mascarillas, con esto, con lo otro. Es decir, enriquecerse sobre el duelo y el drama que estaba viviendo el país. Ese es el grado de putrefacción que hemos vivido. En el caso del Partido Popular, yo viví muy de cerca cómo se organizó una policía paralela organizada por el ministro del Interior de esa época, que está siendo juzgado por ello. Una policía paralela, no para servir a los ciudadanos o acabar con el crimen, sino para eliminar a los enemigos políticos del gobierno y del Partido Popular. Dos escándalos terribles que demuestran la bajeza moral a la que han podido llegar algunos de los políticos que han tenido mucho poder en este país. ¿Qué ocurre cuando tienes una prensa tan sesgada? Para empezar, detrás de esta prensa sesgada hay un interés económico, porque la prensa institucional, la publicidad institucional de la que os he hablado a menudo, se rige por un sistema en el cual los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, el gobierno central, reparten el dinero, que son decenas de millones, a los medios en función de cómo les traten. Si me tratas bien, te doy esta próxima campaña de tráfico. Si me tratas mal, se la doy a este otro que me está tratando mejor. Al final hay un negocio, no es una cuestión meramente ideológica, que defiendan solo a unos y ataquen solo a los otros. Hay un gran negocio detrás de ser sesgado. Y por eso muchos de ellos lo son. Claro, cuando tú tienes esta prensa que solo ataca, que solo investiga a una parte, pierde totalmente el peso y la credibilidad esa información. Porque la gente dice, bueno, si solo los periódicos o las radios o las televisiones de derechas atacan a la izquierda, es que evidentemente yo tengo razón y son los de izquierda los corruptos. Y al revés ocurre exactamente lo mismo. Por eso necesitamos mucha más transparencia en esa publicidad, ese dinero que se le da a los medios, para que haya un baremo para repartir ese dinero y no sea un tipo desde su despacho decidiendo a quién premia y a quién castiga en función de la información que se publica. Segundo problema, de la prensa no voy a hablar mucho más porque tenéis varios vídeos en el canal donde se cuenta, de hecho hay un vídeo que siempre recomiendo y que ha ido genial y sigue funcionando muy bien, en el que cuento cómo se puede comprar a un periodista en España. Echarle un ojo los que no lo hayáis visto. Segundo gran problema, los jueces. En esto todos vuestros comentarios coinciden. Antes decía, jueces y un sistema judicial donde sobre todo en las instancias altas, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, etc., llegar a esos puestos que son lo máximo a lo que puede aspirar un juez, no depende de que haya sido un magnífico juez a lo largo de su carrera. Depende de que se haya significado por un partido u otro, una ideología u otra. Y cuando gobiernan los suyos, ascienden. Y cuando gobiernan los otros, los destituyen y suben los otros. Resultado, unos jueces que toman decisiones muchas veces no en función de la ley, sino en función de devolver el favor a esos políticos que los pusieron en ese sitio.
Añádele a eso la lentitud de la justicia, que no tiene medios. Hay muchos jueces muy buenos, sobre todo en instancias menores, muy buenos, desbordados, haciendo un trabajo inmenso a pesar de no tener prácticamente medios. Pero es que ha habido casos de corrupción que llegan a la Audiencia Nacional y se juzgan 10 años después. ¿Pero qué tipo de justicia es esa? Imaginaos, en este caso también, no solo aquellos que terminan siendo culpables, pero imaginad aquellos que terminan siendo inocentes. Y durante 10 años, sus carreras profesionales, su vida personal, ha sido destruida para que al final sean absueltos, que también ocurre. Es un escándalo que un país democrático, occidental, europeo, tenga una justicia que pueda tardar 10 años en juzgar un caso de corrupción. Mientras tanto, muchos de estos corruptos, en la calle, manipulando pruebas y haciendo lo que sea. Como en España no puedes tener en prisión preventiva a nadie más de 2 años, esto es un absoluto desastre. Limita las consecuencias que tiene que tener la corrupción. Y no es justicia. Otro punto, aparte, son las fiscalías. De nuevo, fiscal general del Estado. Debería ser independiente. Independiente para que pueda tomar sus decisiones. Su cargo o su mandato no debería coincidir con el de los gobiernos. Debería ser independiente. Si mañana el Partido Socialista cae, el fiscal general que haya en ese momento debe saber que la llegada de otro al poder no va a suponer su destitución. Le quedan 2 años más y puede seguir operando con libertad. Un mandato único, con un tiempo limitado, pero no sujeto o no coincidente con la legislatura. Eso evitaría muchos de los escándalos que hemos visto con fiscales generales que son una vergüenza y que trabajan al servicio de un partido concreto. Justicia. Tampoco voy a entrar mucho más en profundidad, porque también tenéis por ahí algún vídeo que lo destaca. Y pronto traeremos a un juez valiente al canal, que yo creo que os va a gustar. Y luego el tercero de los grandes problemas de este país al hablar de corrupción, sin duda, son los partidos políticos. Hay que reformarlos completamente. Ahora tenemos una partitocracia que, como decía Elena al principio, no es ya solo que los mejores sean expulsados o ni siquiera se atrevan a entrar. Es que estamos ante el triunfo de los más mediocres. En los partidos políticos que tienen ya sus nuevas generaciones, donde los cachorros del partido empiezan a medrar y a conspirar para subir en el partido sin haber trabajado fuera de la política nunca. Es toda una escalera en la que van subiendo peldaños aquellos que son mejores en la intriga, la traición, que no han hecho nada fuera de un partido político, con lo cual no tienen contacto con la realidad de la calle. Y sin embargo, sabes que esos son los que van a llegar. Y como hemos visto en nuestra democracia, incluso llegan a presidentes. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que partidos políticos que no tienen democracia interna, que funcionan con listas cerradas, donde el líder decide los cargos y los reparte como si fuera una agencia de colocación, premiando a aquellos que son fieles y nunca le contestan, donde cualquiera que alce la voz para oponerse o disentir de lo que dice el partido va a ser expulsado y su carrera política va a terminar. Un sistema como este hace mucho más fácil la corrupción. Se crean guetos dentro de los partidos, facciones, ocultación, favores entre unos y otros. Todos guardan silencio, se protegen entre ellos. Hay que reformar también, como digo, completamente los partidos, porque
han demostrado ser inoperantes, aparte de corruptos. Medidas obvias, por ejemplo, que no se aplican en España. Un partido que haya sido condenado por corrupción, financiación ilegal, ponle lo que quieras, no podría tener que presentarse a las siguientes elecciones. Más allá del castigo judicial, un partido que hace trampas no debe disputar las siguientes elecciones. Pero esto ocurre en el deporte. Por ejemplo, si un atleta, un futbolista, un tenista es descubierto que se ha tomado, ha hecho doping para hacer trampas con respecto a sus colegas con los que compite, se les sanciona. Y los partidos políticos deberían pasar por lo mismo. Al banquillo una larga temporada, si te has corrompido. Y aquí voy a un punto de discrepancia, porque antes os he dicho que muchos de vosotros habéis hecho argumentos con los que yo coincido y otros no. Y eso es lo divertido de un debate como este. Porque Alex, hablando de los culpables en todo esto, y yo os he dicho prensa, jueces, partidos políticos, Alex, sin embargo, plantea, ¿existe alguna conexión entre la corrupción de estos gobiernos y la inmigración masiva que se ha producido? Claro, esto es lo que les encantaría a los partidos políticos. Que en vez de echarle la culpa a ellos, le empecemos a echar la culpa, por ejemplo, al que viene de fuera. ¿No? Son cosas que no tienen nada que ver. Uno puede, lo he dicho aquí muchas veces, estar a favor o en contra de una política migratoria más restrictiva. Podemos entrar en un debate. Aquí trajimos a Gonzalo Fanjul, un gran experto en inmigración, estuvimos hablando de todos estos temas. Pero echarle la corrupción, la culpa de la corrupción a los migrantes, me parece que es ponérselo demasiado fácil a los partidos políticos. Y es una cosa que solemos hacer. No solo a los inmigrantes. Cuando vemos un escándalo de corrupción de nuestro partido o un partido con el que simpatizamos, enseguida ponemos la etiqueta de estos lawfare, estos prensa manipulada, que en algunos casos, no digo que no sea así, en algunos casos es así, pero en otros no. Entonces, es lo que hablábamos antes. Para los partidos políticos es perfecto que cada vez que hay un caso de corrupción le echemos la culpa a la prensa, le echemos la culpa a jueces que están manipulados, que también los hay, y ya el culmen es que le echemos la culpa a los migrantes. ¿No? A mí, sinceramente, Alex, me parece que esto no tiene ningún sentido y que la gente que pueda hacer estos vínculos lo que quiere es distraernos de la realidad. Y es el funcionamiento de esos partidos, esa prensa, por supuesto, políticos a los que hemos votado nosotros. Seamos responsables con nuestras decisiones. A los políticos que llegan al poder no los han elegido los noruegos, ni nos los han elegido en otro lugar. Los hemos elegido y llevado al poder nosotros. Así que hagámosles responsables. Si les hemos dado toda la confianza y nos han traicionado, por muy ideológicamente afines que sean, por muy ídolos que podamos ser de ellos, condenémoslos. Porque estos días hemos visto a muchos compañeros, por ejemplo en la prensa, que a mí me ha producido vergüenza ajena porque me ha recordado a lo que yo viví cuando era director del Mundo y yo denunciaba la corrupción entonces del Partido Popular y muchos compañeros se dedicaban no a investigar los casos de corrupción que estaban teniendo lugar, sino a intentar investigar cómo desmontar lo que habíamos publicado nosotros. Luego, como os he dicho, los jueces demostraron que todo era verdad. Y hacían mucho más de abogados defensores de los políticos corruptos que de fiscalía,
que en parte es lo que tiene que hacer la prensa, fiscalizar al poder. Y ahora nos encontramos con lo mismo. Gente que sale el auto de imputación del expresidente Zapatero y no quieren saber absolutamente nada, ni de los indicios, ni de los cobros, ni de las hijas de Zapatero. Al principio eran ingresos de 2 millones, de la trama ahora estamos ya en 4 millones, va a salir mucho más, como contaba Ketty Garat en el podcast que hicimos el otro día. Y sin embargo, algunos compañeros, como digo, inocente. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo, como digo, ya solo con lo confesado por el propio Zapatero en la comisión que hubo en el Congreso, ya con eso a mí me parece que su comportamiento ha sido antiético e inmoral. Los jueces decidirán si también delictivo. Pero esto de que los periodistas, en vez de investigar esa corrupción, se dediquen a investigar, o a aquellos que están investigando, o a buscar cualquier excusa para desmontar la investigación, que también se puede hacer. Yo no digo que no, hay que investigar yo he sido un partidario siempre de investigar a los periodistas corruptos o a los jueces corruptos y denunciarlo. Pero habrá que empezar por investigar los indicios que hay. Y si no, no estás haciendo tu trabajo. Pero como os decía, uno puede estar aquí despotricando sobre lo mal que va todo y vosotros ya lo sabéis. Es que no hace falta que os cuente que nuestro sistema está podrido y que la corrupción es un gran problema. Creo que es mucho más interesante centrarnos a partir de aquí en qué podemos hacer. ¿Cuáles son las soluciones? Yo llevo 30 años pidiendo reformas profundas. Ahora veremos cuáles. Porque entre las soluciones que algunos de vosotros ofrecéis, hay algunas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Flores dice, quizá el sistema ha llegado a su fin, ¿no? Y algún otro, en el debate, pide un sistema autoritario, que limpie todo, acabe con la corrupción, como si las dictaduras, las hemos visto, no fueran corruptas, normalmente al revés. Casi todas son más corruptas que las democracias, que al menos tienen mecanismos para echar del poder al corrupto. Pero no estoy de acuerdo en que haya que destruir el sistema que algunos de vosotros proponéis. Creo que lo que hay que hacer es darle la vuelta al sistema completamente y reformarlo. Lograr esos jueces independientes se puede hacer con leyes. Lograr una prensa más independiente se puede hacer si rompemos con las subvenciones que reciben y la falta de transparencia del dinero que les llega por gobiernos y también por empresas del IBEX, etc. Fiscalía, reformar la fiscalía de la misma manera. Las leyes, la ley de partidos, para, como decía antes, que tenga consecuencias reales cuando un partido se corrompe. Hay muchísimas cosas que se podrían hacer y que no se hacen. ¿Por qué no se hacen? Porque los dos principales partidos, como digo, los dos que han gobernado durante décadas este país, no tienen ningún interés en que se hagan. Ni siquiera cuando han tenido mayoría absoluta, porque luego cuando no la tienen dicen, no, es que no podemos, no tenemos mayoría. Tanto Zapatero como Rajoy, antes que ellos también, José María Aznar y Felipe González, tuvieron mayorías. Tuvieron la oportunidad, con esa mayoría en el Congreso, de haber hecho las reformas que habrían hecho mucho más difícil para los políticos corromperse. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estamos ante lo que un amigo mío describía como el sistema de la tortilla. ¿Cuál es el sistema de la tortilla? Bueno, pues unos están beneficiando del clientelismo, de la corrupción, de poder colocar a sus amigos, de las prebendas. Fijaos la cantidad de gente que se mete en empresas públicas sin merecerlo. Koldo, uno de los corruptos de los que hemos sabido, con Jessica, la amante del ministro Ábalos. ¿Sabes leer y escribir?
Le preguntan, contratada. En una empresa pública que pagamos todos. Entonces, ¿por qué no se han reformado y se ha dotado a las empresas públicas de un sistema de selección del personal por meritocracia? ¿Por qué cuando llega un partido político puede con absoluto descaro colocar a sus amigos en los medios públicos, en las empresas públicas, en todos los organismos que son de todos y que pagamos entre todos? Luego tenemos un apagón y descubrimos que la persona que está al frente no era alguien que supiera nada de electricidad o de nada que tuviera que ver con la energía, ¿no? Es siempre un amigo, un militante del partido, colocado a dedo. Y estamos hablando, si uno se va a ayuntamientos, a comunidades autónomas, a gobierno central, que tiene ya cerca de 1 millar de asesores de los que no se sabe nada. Bien, toda esa gente, hablamos de miles de puestos de trabajo, repartidos a gente que no tiene la capacidad para asumir esa gestión. Luego nos extrañamos, claro, de que las cosas no funcionen. Tendría que haber un proceso de selección absolutamente profesional. Porque las empresas públicas no son tuyas. Y me dirijo a un político, X, el que sea. Son nuestras. Y cuando tú en un medio público de comunicación pones a tus amigos y lo conviertes en un organismo de propaganda, estás estafando mi dinero, que yo te he dado para que hagas un medio público independiente, no un aparato de propaganda pagado por todos. Pero falta esa cultura democrática en España de respeto a esas instituciones para que los partidos quieran reforzarlas. Como digo, mayorías absolutas no hicieron absolutamente nada. Al revés, aprovecharon esas mayorías absolutas para degradar aún más las instituciones, para aprobar leyes que hacían menos independientes a los jueces, para colocar, como digo, a su gente en los puestos de responsabilidad, sin que nadie pudiera decir nada. Por eso, no creo que un sistema autoritario sea la solución. Las encuestas ahora, y de eso también hay un vídeo en el canal, nos dicen que sobre todo la gente joven apuesta cada vez más por un régimen autoritario. Yo, que me tiré 20 años cubriendo dictaduras por el mundo, os puedo asegurar que son un desastre, que la corrupción es mucho mayor, que no hay ninguna manera además luego de quitarlos de en medio y que utilizan el dinero que roban para permanecer en el poder. Reformemos lo que tenemos. La democracia no es un sistema perfecto, está lleno de defectos, como vemos, pero es el mejor de los sistemas si lo comparas con los otros. El problema es que tú tienes una democracia noruega y no tiene nada que ver con una democracia española. Yo me puedo meter en la web del gobierno de Noruega y saber en qué se ha gastado cada ministro hasta el último euro en comidas, en transporte, en viajes. Y sin embargo aquí hemos tenido, en los últimos meses, hemos descubierto a ministros gastándose dinero en prostitutas, en fiestas, en viajes, en lo que les daba la gana, dinero que es nuestro, y no hay manera ni transparencia ni leyes que nos permitan conocer dónde va el dinero. Tampoco hay leyes que impongan, por ejemplo, que un partido político no puede hacer lo que hemos visto también en estas últimas investigaciones del Partido Socialista, que es pagar y saldar cuentas con dinero metálico. De verdad, después de lo que se vivió con los sobresueldos del Partido Popular, antes que el Partido Popular, financiación ilegal
con Felipe González, toda la corrupción que hemos vivido durante décadas, ¿de verdad todavía es legítimo y normal que un partido tenga fajos de billetes en un armario para pagar los gastos de sus ministros? ¿Es que no hemos aprendido nada o es que no queremos aprender nada? No quieren que haya un control. El dinero metálico es perfecto para eso. Contaba el otro día en el podcast de Ketty Garat, ¿no?, como los billetes de 500 se llamaban chistorras y iban y los cambiaban por billetes de 50 porque quedaba un poco mal, ¿no?, un político repartiendo billetes de 500. Vamos a repartirlos solo de 50, que disimula mejor la corrupción. No tumbar el régimen o el sistema, digamos, democrático, mejorarlo, reformarlo, regenerarlo, dotarlo de las herramientas y las instituciones que permiten vigilarlo, de jueces y periodistas que pueden investigarlo con libertad. Y luego castigar de manera ejemplar a aquellos que son corruptos, porque para mí la corrupción es probablemente de los delitos más graves. Mucha gente me dirá, bueno, sí, pero está el asesinato, está... Sí, tampoco vamos a hacer un ranking, ¿no? Pero a veces yo creo que no profundizamos lo suficiente en lo que supone la corrupción. Cuando un político se lleva el dinero de todos, de los impuestos, y se lo mete en el bolsillo, ese dinero no va a mejorar una escuela. Hace que haya niños que tengan menos oportunidades. No va a mejorar la sanidad. Hace que la gente tenga menos posibilidades de curarse. No va a mejorar una carretera que tiene un agujero donde se puede provocar un accidente, o a poner un semáforo en un lugar donde hay riesgo para que los niños al cruzar puedan tener un accidente. Entonces, para mí sí es, quizá, no voy a decir el más grave, porque ya os digo que no es una cuestión de rankings, pero es mucho más grave de lo que a veces pensamos, ¿no? Si pensamos en todo lo que se podría haber hecho con ese dinero que a veces nos roban, ¿no? Hablamos de soluciones y muchos habéis ofrecido algunas más o menos drásticas, ¿no? Ya digo que con algunas no estoy de acuerdo, esta que hemos mencionado ahora. Alguien anónimo toca un tema que también hemos tocado en el podcast y en el canal. Y dice, ¿es la abstención en masa una solución? O al menos, y esto es muy importante lo que dice aquí, una llamada a cambiar el sistema. Y propone votar a escaños en blanco, que es un partido que propone precisamente eso. Y yo, los que me conocéis, sabéis que llevo muchos años votando en blanco. Pero votando. Por eso que os he dicho antes de que yo sí creo en el sistema democrático. Creo que está averiado, creo que no está trabajando para los ciudadanos, creo que ha sido secuestrado por los políticos, pero sí creo que ese es el sistema que tenemos que tener reformado y regenerado. Claro, hemos dicho, los partidos ni siquiera cuando tenían mayoría absoluta han querido reformar nada. ¿Qué podemos hacer para empujarles? Yo creo que claramente lo primero que hay que hacer es crear una ciudadanía con suficiente espíritu crítico para castigar a los suyos. Que por mucho que tú pienses que los tuyos son los mejores, si se corrompen, si prostituyen las instituciones, si entran en el juego de crear una agencia de colocación para sus amigos, no los votemos. Pero ¿qué ocurre cuando te encuentras un sistema donde cada vez que gobiernan, los dos principales partidos que gobiernan este país siempre hacen lo mismo? Y ya sé que muchos de vosotros pensáis, no, pero el PSOE es peor, no, pero el PP es peor. Bueno,
Seguro que ha habido momentos en los que uno y otro han sido peores, pero en general los dos han cometido corrupciones muy parecidas y de una manera sistémica a lo largo de los últimos 40 y pico años. Claro, cuando tienes esas dos opciones, y es verdad que hay otros partidos políticos que prometen cambiar todo eso, en los cuales yo no confío nada, porque ya se ha demostrado que en cuanto empiezan a gobernar un poquito en autonomías, cojean del mismo pie. ¿Qué pasa cuando ninguna de las opciones te garantiza que va a limpiar el sistema? Yo no sé, y a lo mejor es un poco iluso, ¿no?, pensar que un voto masivo en blanco podría hacer algo, pero creo que es una legítima forma de protesta. En España nos tiramos todo el día en manifestaciones. Los que vivimos en Madrid lo vivimos. Manifestaciones en contra de uno, de otro, cuando en realidad la política hay que hacerla en el Parlamento y esperar a votar. Y es en la votación cuando tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. No va a cambiar en una manifestación. Y estoy totalmente a favor de que la gente se manifieste por lo que le dé la gana. Pero no va a cambiar nada. Lo que cambia es hacer cosas que tengan un impacto directo en los partidos políticos y que dañen su perspectiva, que rompan el círculo de la corrupción y terminen con esa agencia de colocación que tienen instalada en el país. Entonces, yo la abstención lo considero una peor opción, siguiendo el comentario que os decía, porque me parece que la abstención es una manera de rechazar el sistema democrático, de me quedo en casa. Mientras que el voto en blanco, siempre he pensado que es una opción mejor, porque dice, yo sí creo en este sistema, pero no me gusta. Hay que cambiarlo, hay que reformarlo, y entre las opciones que se presentan, no creo que ninguno esté dispuesto a cambiarlo, porque cuando han tenido la oportunidad no lo han hecho. Y por eso yo sí he pensado muchas veces que es una opción legítima. Es verdad que es minoritaria, hay muy poca gente que vote en blanco. Con lo cual esa llamada de atención no se produce. No ven amenazado el tinglado, el chiringuito que tienen. Y como no lo ven amenazado, pues pueden continuar de la misma manera. Y es lo que os decía antes, la tortilla. Ahora gobiernan unos y los otros están esperando su oportunidad porque saben que va a llegar. 4, 8 años, ya veremos. Llegan los otros, vuelta a la tortilla. Y ahora coloco a los míos. Y en esa política de la tortilla absolutamente nada cambia, por supuesto. Porque no hay un interés en que cambie. Porque cambiarlo iría contra sus intereses. Aunque iría a favor de los intereses de los ciudadanos, pero es evidente que no son esos intereses los que tienen en mente. Otra solución que me parece clave: proteger al denunciante de la corrupción. Es una pesadilla ser un garganta profunda o una persona que denuncia la corrupción en este país. Te encuentras con persecución. Si eres parte del partido, y ha habido, tanto en el PP como en el PSOE, gente que desde dentro han visto cosas que les parecían inmorales y las han denunciado. Y normalmente eso, a nivel interno del partido, ha supuesto su eliminación y el fin de su carrera política. Pero es que incluso aquellos que han optado por la opción de voy a la policía, voy a la Guardia Civil, voy a ser valiente y voy a testificar en un juicio, no son suficientemente protegidos y muchas veces su vida se convierte en un infierno. De hecho, tenemos a un par de estas personas que denunciaron la corrupción interna que me han escrito con intención de venir al canal y creo que puede ser muy interesante conocer su opinión. Y yo creo que os va a gustar y lo vamos a hacer. Denunciar la corrupción no tendría que ser un acto de coraje.
Tendría que ser un acto normal de cualquiera que, viendo lo que está pasando, dijera, yo voy a recibir un premio por denunciar la corrupción, no un castigo, no la destrucción de mi vida profesional. Y ahora mismo es lo que ocurre. ¿Y eso qué hace? Porque todo tiene una intencionalidad aquí. Si yo hago imposible la vida de esa persona que ha denunciado un caso de corrupción en el partido, los siguientes se lo van a pensar 2 veces, 3 veces antes de denunciar nada que tenga que ver con la corrupción. Es una manera de intimidar, destrucción personal de aquellas personas que se atreven a denunciar. Esto se puede proteger mucho más con una legislación que proteja a los denunciantes de la corrupción. Y a pesar de todo, incluso si cambiáramos todo lo que hemos mencionado, si hiciéramos todas las reformas para tener una prensa más independiente, jueces más independientes, fiscales más independientes, partidos con democracia interna y no esta partitocracia que solo trabaja al servicio de los políticos. Si cambiáramos todo eso, aún así habría corruptos. Y los habría de izquierdas y de derechas. Un poco haciéndome eco de la pregunta inicial de este vídeo donde os decía, ¿es más corrupta la izquierda o la derecha? ¿Qué más da? Lo que hay que hacer es implementar cambios para que ninguno, ni de izquierdas ni de derechas, pueda corromperse. O sea, mucho más difícil. Porque el carácter de las personas es algo que no podemos controlar. Y siempre va a haber, como lo hay en absolutamente todos los ámbitos de la vida, gente mejor y peor, más honesta y menos honesta. Necesitamos un proceso para coger las manzanas podridas, separarlas del resto y que no contaminen todo el sistema. Y como digo, va a seguir habiendo corruptos. Pero si tenemos ese sistema, los vamos a detectar mucho antes. Y va a haber un sistema de castigo que no lleve 10 años, que haga que otros se lo piensen 2 veces. A lo mejor son corruptos, pero dicen, mira lo que le pasó a este, y a este otro, y a este. Algunos jueces sí que están siendo buenos e importantes y han llevado a políticos y a gente importante de este país ante la justicia, pero creo que se escapan muchos más por el sistema de protección que tienen. Lo cual nos lleva a lo que ha pasado en los últimos días. Zapatero y el caso de corrupción, que nada más salir, aquellos que quieren ponerse la venda en los ojos, te dicen, bueno, pero ¿y la Gürtel? ¿Y el PP? Sí, pero ¿qué me vas a contar si yo la denuncié y me costó el puesto hacerlo? Y si hoy estuviera al frente de un periódico, estaría denunciando la del PSOE. Ábalos, Cerdán, Koldo, etc. Y estaría investigando qué sabía el presidente Sánchez y qué no sabía, y cuándo supo de esos escándalos de corrupción. Y estaría investigando a Zapatero, igual que hice con Rajoy y con sus ministros y con aquel gobierno. Como decía, porque no se trata de ideologías ni de partidos, se trata de proteger a los ciudadanos, de aquellos que son corruptos. En el caso de Zapatero, dices, ¿a qué me recuerda más el caso de corrupción de Zapatero? Que ya digo, se tiene que demostrar ante los tribunales, pero con los indicios que tenemos ahora mismo, ¿a qué me recuerda más? Pues me recuerda sobre todo al rey emérito, Juan Carlos. Y me recuerda a Juan Carlos, y las similitudes son 3 para mí. Una, y la principal, ¿cómo de innecesario es esa corrupción? En el caso del rey emérito, hablábamos de un monarca con todo el prestigio del mundo,
querido por sus ciudadanos, incluso por los que eran republicanos. Era un tipo que le caía bien a casi todo el mundo. Con su avión a costa del Estado podía ir donde quisiera, vivía en un palacio, tenía dinero de sobra. Luego supimos también que era un mujeriego y otras cosas, pero a mí su vida personal me importa nada, ¿no? Lo que me importa realmente, sí me importa que pagara dinero el gobierno español, a través de los servicios de inteligencia, se pagara dinero a alguna de sus amantes para mantenerla silenciada. Que tenga amantes es cosa suya. Ahora, que con el dinero de los impuestos cubramos sus secretos, eso sí que me parece inmoral e indecente. Pero ¿por qué hablo ¿por qué me recuerda a Zapatero? Porque de nuevo aquí tenemos un caso de corrupción, en caso de que se demuestre totalmente innecesaria. Una persona que se distinguía por dar clases de moral a todos, con cierto prestigio internacional, que aquí tenía sus detractores y sus simpatizantes, pero que en el caso de los expresidentes españoles, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que pueden optar a un sueldo vitalicio. Sueldo vitalicio, equivalente más o menos al de un ministro, con guardaespaldas, con un despacho pagado por el erario público, una secretaria. Suficiente para vivir sin tener que meterse en ningún negocio turbio. Luego, añádele charlas. Bueno, por los documentos que hemos conocido en los últimos días, Zapatero cobraba cerca de 30.000 euros por una charla. Algunos se han escandalizado. Yo no. Eso es el fee normal de un expresidente. Es el de Felipe González, es el de Aznar, podrán ser 25 o 40. Pero cuando una empresa privada o quien quiera quiere pagarle eso, yo no tengo ningún problema. A lo que voy es que con el sueldo vitalicio que se le da a los expresidentes en este país, con las charlas, ya solo con eso tenía su vida solucionada, muy cómodamente. ¿Realmente te tienes que meter hacer negocios en un país como Venezuela, que está en medio de una dictadura, a la vez que te conviertes en un activista político a favor del régimen de Venezuela? ¿De verdad te tienes que convertir en un comisionista, como hizo el emérito con las dictaduras árabes? Arabia Saudí le llegó a pagar 100 millones al rey emérito. 100 millones, de los cuales 65 se los dio a Corina, su amante. No como regalo, se los dio para que se los guardara y los ciudadanos no supiéramos que había cobrado ese dinero. Luego se enfadaron, se acabó el amor. El rey Juan Carlos le pidió que se los devolviera y ella le dijo: no, pero si esto fue un regalo romántico que me hiciste, esos 65 millones me los voy a quedar. El resto es historia. ZP, Zapatero, rey emérito. Almas gemelas, de nuevo, si se demuestra que todo lo que el juez está investigando es cierto, de corruptos absolutamente innecesarios que podían haber vivido el resto de su vida con comodidad, con mucho afecto por parte de mucha gente que los admiraba. Yo no me considero admirador de ninguno de ellos, ni siquiera cuando estaban en el gobierno, pero bueno, hay gente que los respetaba. Y sin embargo caen en la corrupción. Y esto me lleva a lo que decía del carácter de las personas. Esto es lo que define quién es corrupto y quién no. ¿Qué educación te han dado? ¿Qué valores tienes? ¿Qué honestidad? ¿Cómo quieres prosperar en la vida? Si haciendo trampas o el camino más largo, que es intentando no hacerlas, no pisando absolutamente a nadie, no aprovechándote de nadie y sobre todo no aprovechándote de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Dos líderes
que sin embargo caen en la corrupción, presuntamente. Para mí esto es absolutamente incomprensible. No tiene ningún sentido. Esa segunda comparación en la que yo los pongo en el mismo grupo es precisamente el tema de las comisiones, en convertirse en comisionistas, lobistas, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pero hacer lobby no es ilegal. O, oye, mira, el rey emérito consiguió el AVE a la Meca. Y bueno, si se llevó un dinero por hacer esa gestión, bueno, pero es que ella cobraba un sueldo como jefe del Estado por trabajar por España. No tenía que cobrar ninguna comisión. Ya tenía todos los privilegios del mundo. Palacio, coches, avión, todo lo que necesitaba. Incluso una casa al lado del palacio para poner a su amante Corina, que vivió allí durante muchos años. No había ninguna necesidad de que se convirtiera en un lobista. Y aparte es que yo creo que mancha la reputación del país. Si tú eres el jefe del Estado, ¿cómo vas a estar mendigando comisiones por ahí? En el caso de Zapatero, o sea, si tú estás implicado políticamente en la situación que vivía Venezuela, millones de personas refugiadas que han tenido que salir del país, elecciones robadas, el que niegue eso está ciego, elecciones robadas, represión, encarcelamiento de disidentes. Yo escribí en el New York Times hace ya algunos años un artículo preguntándome ¿qué está haciendo Zapatero? Que parece, y yo lo escribí así, parece el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, defendiendo procesos electorales que todos los organismos internacionales sabían y decían que no eran legítimos, excusando cualquier abuso del régimen. Y en ese artículo en el New York Times decía, en aquella época, y hablo ya de 5 años creo, que había viajado más de 40 veces a Venezuela, que había conseguido absolutamente nada. Sí, la liberación de algún disidente político mientras otros cientos se pudrían en la cárcel. Gestos que no servían para nada, ¿no? Y claro, uno lee el auto del juez sobre los turbios negocios que aparentemente tenía con Venezuela, o el libro de Ketty Garat sobre los negocios con el petróleo, etc. Y entonces te asalta la duda. ¿Realmente hay alguien tan inmoral como para poner los negocios y el lucro personal por encima de los derechos humanos de millones de venezolanos? A mí es que, incluso no siendo fan de Zapatero, aunque siempre he reconocido que hay cosas de su gobierno que me gustaron, ¿no? En derechos sociales creo que el país avanzó. Luego no supo ver la crisis económica, aquello fue un desastre. Pero no siendo fan, es que me cuesta creer que alguien pueda caer tan bajo moralmente. Y sin embargo, los indicios están ahí. Ya digo que presunción de inocencia, hay que esperar. Yo no voy a condenar a nadie hasta que lo hagan los tribunales. Pero ya esos cobros que sí están demostrados en las empresas de sus hijas, en las empresas pantalla que había por ahí, muchas veces cobros injustificados, ¿no? Por una web, 500.000. Y ves la web y dices, pero si esto te lo hace un estudiante por 400 euros. Y hay gente que todavía cree que eso es legítimo. Entonces, cuesta creer que alguien pueda ser así de miserable. Y si finalmente se demuestra, creo que entrará en la historia como uno de los líderes más corruptos que ha tenido este país, precisamente por el aprovechamiento de la desgracia de ese país en beneficio propio, en vez de haber defendido como correspondía los derechos de los venezolanos. La tercera
coincidencia entre el emérito y Zapatero es precisamente una no coincidencia. Y es que mientras el emérito no ha sido juzgado, a pesar de los delitos con la hacienda pública, a pesar de esas comisiones, a pesar de todo, al final se optó por no juzgarlo. Hubo una operación de Estado, claramente por librarle de la justicia. Aparte tiene la protección absurda que se le da en España a la monarquía, en la que se pueden cometer cualquier delito sin ser juzgado si eres rey. Y la solución para él ha sido un exilio fuera del país, la vergüenza pública, aunque medio país sigue defendiendo lo que hizo, cosa que a mí siempre me sorprende. Y sin embargo, lo de Zapatero pinta que va a ir por otros derroteros. Para él no va a haber, no tiene inmunidad, como tiene el emérito, con lo cual se va a enfrentar a la justicia. Y el juez que está instruyendo este caso es un juez serio, y esto coincide en juristas tanto progresistas como conservadores. No parece que haya una manipulación ni una intención específica contra Zapatero, y además es que es raro que un juez se meta en algo tan grave como imputar a un expresidente si no tiene todo muy bien atado. Ya veremos. Pero ahí está la gran diferencia entre ellos dos. El emérito se ha librado, pero ya veremos. Mi vaticinio es que Zapatero no se va a librar. Y en este país, y hemos hablado antes de la justicia y los defectos de la justicia, es cierto que muchas veces los corruptos se libran, pero otras veces no. Hemos tenido el caso de Urdangarín, alguien del entorno de la familia real, hemos tenido expresidentes de comunidades autónomas, hemos tenido a todo un vicepresidente como Rodrigo Rato, pasando tiempo en la cárcel por corrupción, y ese podría ser el destino de Zapatero. Si eso ocurriera, si se demostraran todos los cargos y al final terminara en la cárcel, sería la autodestrucción del legado de una persona que en un día y durante 8 años representó a todos en este país. Y esa vergüenza le perseguirá el resto de su vida. Veremos si es el caso, no nos vamos a adelantar, pero para mí tiene bastante mala pinta, por lo que he leído hasta ahora y por las pruebas que ya hay. Porque hay mucha gente que dice, ¿solo hay indicios? No, no solo hay indicios, también hay pruebas. Hay pruebas de ingresos económicos no justificados. Hay pruebas de conversaciones en las que se habla de Zapatero y de sus intervenciones. Hay pruebas en cosas que se llevaron a cabo, como fue el rescate de Plus Ultra, que no estaba justificado bajo ningún concepto darle 53 millones de todos los ciudadanos a una línea aérea que no era estratégica y que no suponía ningún riesgo sistémico para el sector. Ninguna justificación. Solo podemos pensar que hubo lo que estamos viendo ahora: corrupción para conseguir ese rescate. Algunos de vosotros decís, bueno, esperamos que tenga repercusiones el caso de Zapatero, el caso también de cualquiera, ¿no?, que entre en la corrupción. Y yo estoy con aquellos de vosotros que piden eso, ¿no?, que no haya ni líneas divisorias de partidos ni ideologías a la hora de juzgar la corrupción. Y volviendo, ya estamos terminando, a esa pregunta final o del inicio: ¿más corrupta la izquierda, más corrupta la derecha? Creo que la pregunta en sí, y eso que la he formulado yo, no tiene ningún sentido. La corrupción va con el carácter, va con la personalidad, va con los valores y los principios de cada uno. Hay gente honesta en la izquierda y gente honesta en la derecha, y corruptos en los dos bandos. Lo que falla estrepitosamente es el sistema de vigilancia y de castigo del corrupto en este país. Y hasta que no solucionemos eso, seguiremos viendo a gente corrupta y nos seguirán robando unos y otros. Y para acabar, José María, muy amable, pues nos dice: David, ojalá tenga mucha repercusión todo lo que estás haciendo.
con las entrevistas que está haciendo, querrá decir que vamos por buen camino. Bueno, yo para despedirme, aparte de darle las gracias a José María y a otros muchos de vosotros que agradecéis que aquí no estemos con ningún bando, ninguna ideología, ningún partido, que simplemente estemos con la verdad, venga de donde venga. Yo, en serio, a quien agradezco, no es a mí, no me tenéis que agradecer nada, yo creo que sois vosotros los que sostenéis el canal. Estamos ya en más de 260.000 suscriptores, en Spotify tenemos otros 40 y pico mil, el canal va creciendo, vuestros comentarios, como decía, son en la mayoría muy interesantes, razonados, es un gusto leer lo que escribís. No puedo contestar a todo, lo siento, porque no haría otra cosa, pero que sepáis que os leo. Y un poco siguiendo el hilo de José María y su agradecimiento, pues yo lo que quiero es devolvéroslo, ¿no? y deciros que es una suerte teneros ahí, que apoyéis el canal, que os suscribáis a aquellos que no estáis suscritos. También tenéis la posibilidad de haceros miembros y que sepáis que aquí vamos a seguir sin ningún miedo contando la verdad. Y en algún momento nos equivocaremos y ahí estáis vosotros para decírnoslo, para discrepar. No tenemos que pensar todos lo mismo, pero sí que hay cosas en las que podemos coincidir. Conservadores, progresistas, gente más del centro, incluso gente en los extremos. Sí que podemos coincidir en los valores, en los principios, en qué está bien y qué está mal. Lo hagan los nuestros o los otros. Y creo que si todos empujamos por esos principios, independientemente de quién esté detrás de esa corrupción, será el primer paso para empezar a cambiar las cosas. Y ahí me tendréis con vosotros. Muchas gracias por seguir El Director. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.